En este video voy a enseñarles de qué manera vamos a realizar una muestra con el diseño de puntos que elegí para realizar la ruana Bienvenidas. Quiero contarles los materiales con los que yo trabajé, que es este algodón peinado, que es de grosor fino. El grosor, la numeración es 8.3 y también lo conocen o lo pueden conseguir como grosor fingering. Para el tamaño de la ruana terminada utilicé solamente 380 gramos, es un hilado muy suave y muy rendidor, y como yo la realicé con este hilado que es bastante fino, utilicé una aguja de crochet de 3 milímetros. Quiero contarles que este diseño ustedes lo pueden realizar con el hilado y el grosor que ustedes más deseen. Justamente esta muestra que vamos a realizar ahora es para que puedan adaptarlo a cualquier hilado, a cualquier material con el que ustedes quieran trabajar. Para realizar esta muestra, yo voy a hacer una cadena de 24 puntos porque nuestro diseño tiene que ser múltiplo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí están mis 24 puntos. Voy a realizar 1, 2, 3 y 4 varetas más. Estas 4 varetas son extras a las 24 varetas de la cadena de base, que es múltiplo de 6. 3 de ellas me van a corresponder a la vareta del borde y una extra a una cadena de separación. Voy a contar desde la aguja 1, 2, 3, 4, son las 4 que acabo de tejer. Voy a saltear una de las de la base y en la que sigue voy a tejer una vareta. De esta manera me va a quedar formada la vareta del borde, una cadena de separación arriba y salteé una de las cadenas de base. Voy a tejer una cadena al aire, voy a saltear una de las cadenas de base, ¿sí? Fíjense que ese huequito que se ve ahí estirado es donde enganché el punto que tejí recién. Entonces voy a saltear uno más y en el que sigue voy a tejer una vareta. ¿Sí? Se me tienen que ir formando esos huequitos. Voy a hacer una cadena al aire, voy a saltear nuevamente un punto de base y en el que sigue voy a tejer la próxima vareta. Nuevamente repito, cadena al aire, salteo un punto de base y en el que sigue voy a tejer otra vareta. Esta es la secuencia que voy a repetir toda la hilera. Así es como me debe quedar lista la primera hilera. Recuerden que nosotros habíamos colocado 24 puntos de base que eran múltiplos de 6, en realidad son 24, son 6, debería tener 1, 2, 3, 4 diseños de 6, ¿sí? Por lo tanto, cuando se me traduce a esta cantidad de huequitos, yo debo tener 3 sería un diseño, otros 3 sería otro diseño, otros 3 serían otros diseños y otros 3 serían otros diseños, ¿sí? Recuerden que estábamos trabajando con múltiplos de 6 en la base y aquí, como tejimos vareta de por medio, en realidad vamos a tener 3 varetas para cada diseño, ¿sí? O sea, 3 huequitos. Bueno,
mismo vamos a repetir en la hilera número 2. Vamos a tejer varetas. Voy a levantar 3 cadenas para formar la vareta del borde, más una que es la cadena de separación. Voy a girar el tejido y voy a tejer también varetas sobre las varetas de la vuelta anterior, ¿sí? Ahora una cadena al aire y una vareta sobre la cadena, la vareta, perdón, de la vuelta anterior, ¿sí? Voy a repetir el diseño de la primera vuelta. Cadena al aire, salteo 1, vareta. Me va a quedar exactamente lo mismo. Cadena al aire, vareta. Este es el diseño que voy a repetir toda la hilera. Aquí voy a saltear 1 y en la cadenita que sigue es donde voy a terminar la hilera número 2. Vamos a comenzar la hilera número 3. Para la hilera número 3 vamos a tejer 3 cadenas que van a corresponder a la vareta del borde. Voy a girar el tejido y lo que voy a hacer a continuación es saltear el primer cuadradito y en el segundo, adentro del huequito, voy a tejer una vareta. A continuación voy a tejer 3 cadenas al aire. Y dentro del huequito que se me formó con la vareta que acabo de tejer, voy a tejer 3 varetas. Aquí, dentro del hueco. Una, dentro del hueco. 2, dentro del hueco. 3. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que era un diseño de 6 puntos, ¿sí? Pero que como habíamos tejido punto de por medio, en realidad había 3 huequitos que correspondían a cada otro diseño formado por 6 puntos. Bueno, aquí donde termina el 1, 2, 3 huequitos, ahí sobre esa vareta sería la primera no, la segunda no, la tercera no, la cuarta, ahí voy a tejer una vareta. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3 huequitos es lo que necesito para formar este diseño. 3 huequitos que está formado por 6 puntos, ¿sí? Por eso múltiplo de 6. Ahora vamos a comenzar un nuevo diseño. Salteo el primer cuadradito y en el segundo voy a tejer una vareta dentro del huequito. Ahora voy a tejer una cadena al aire de 3 cadenitas. Y ahora me vengo al espacio formado por la vareta que acabo de tejer recién, ahí en ese cuadradito, y dentro del huequito voy a tejer 3 varetas. 1, 2, dentro del huequito, y 3. Salteo la vareta del medio, ¿sí? Y en la que sigue, recuerden que cada diseño está formado por 3 huequitos y este comenzó acá. Con la vareta del borde, salteo 1, salteo 2 y en el que sigue, ahí, es donde voy a tejer la vareta del borde. ¿Sí? 1, 2, 3 huequitos, cierro un diseño, 1, 2, 3 huequitos, cierro el otro diseño. ¿Sí? Fíjense que entre la vareta que tejo en la primera vareta que tejo para formar el abaniquito y la otra hay una vareta sin tejer, ¿sí? Porque la primera la tejo en el espacio, salteo esa y en la próxima es donde va a cerrar el diseño. Vamos de nuevo. Voy a saltear, ¿sí? Aquí cerré.
voy a saltear el primer cuadradito y en el que sigue adentro voy a tejer una vareta. Voy a tejer las 3 cadenas al aire y dentro del huequito que acabo de formar voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora salteo la vareta que sigue y en la siguiente voy a tejer una vareta en el borde. ¿Sí? Y si controlo, tengo 1, 2, 3 huequitos y ahí es donde cerré el diseño. Ahora, el último, visualizo el cuadradito, el primero lo voy a saltear y en el que sigue adentro voy a tejer una vareta. Ahora las 3 cadenitas al aire y las 3 varetas dentro del espacio que acabo de formar. 1, 2 y 3. Ahora voy a saltear la vareta que sigue y aquí en la última es donde voy a picar y también voy a formar la vareta del borde. Voy a saltear la cadenita que me forma el espacio y en la que sigue, ahí, perdón, no hice lazada, ahí en la que sigue es donde voy a tejer mi última vareta. ¿Sí? Se los voy a apoyar. Así ven bien cómo queda el diseño formado. La vareta del borde y cada 3 cuadraditos formo un diseño de abaniquitos. Vamos a comenzar con la hilera número 4. Para eso voy a realizar las 3 cadenitas del borde que me equivalen también a la vareta del borde, ¿sí? Para que me quede recto. Voy a dar vuelta y voy a tejer ahora 2 cadenas más al aire. 2 cadenitas más. Voy a venir acá al abaniquito que acabo de formar. Recuerdan que el abanico estaba formado por 3 varetas y esas 3 cadenitas que tejí al comienzo al aire. Bueno, ahí en el espacio formado por esas 3 cadenitas y las varetitas y el abanico de las varetas, ahí, así me meto en el espacio ese y voy a tejer un medio punto. Ahora voy a tejer 2 cadenas al aire y una vareta sobre la vareta que la vareta sería la del límite entre dibujito y dibujito. Ahora les voy a explicar bien eso para que les quede claro. Ahí voy a tejer una vareta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, siempre entre dibujo y dibujo me va a quedar como una línea de varetas. Ahora cuando formemos estas la van a ver bien. Lo vamos a hacer, así se los puedo explicar y ustedes se van a ir dando cuenta de qué manera van a ir formando el dibujito. Bueno, tejí esa vareta sobre la línea de varetas que se me va formando. Vuelvo a tejer de nuevo 2 cadenas al aire y un medio punto nuevamente ahí, separando las cadenitas de las varetas del abanico. Medio punto. Y ahora 2 cadenas al aire. Y sobre la vareta que me separa los abanicos voy a tejer una vareta. Así es como les va quedando. Nuevamente 2 cadenas al aire. Me voy al abanico, separo ahí. Este es el grupo de 3 varetas y estas son las cadenitas al aire. Ahí separo y tejo un medio punto. Ahora nuevamente 2 cadenas y voy a tejer la vareta sobre la vareta que me separa los 2 abaniquitos. Hice nuevamente 2 cadenas, voy al espacio entre las cadenas y las varetas del abanico y ahora para finalizar 2 cadenas y la vareta final del borde sobre la tercera de las 3 cadenitas que subí en la vuelta anterior.
Así es como les va a quedar terminada la vuelta número 4, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo las 3 cadenas que me forman la línea de las varetas del borde, más 2 cadenitas extras. 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y la otra vareta del borde. Lo que le decía de las líneas, ustedes van a ir notando siempre que entre diseño y diseño hay siempre una línea de varetas que se me va a ir formando, ¿sí? Que son los 6 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, que me van los 6 puntos del gráfico, ¿sí? Del diseño. Cada 6 puntos, recuerdan que formábamos un diseño, ¿sí? Formado a la vez por 3 huequitos. 1, 2, 3 y después un abanico. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es repetir nuevamente las hileras del calado inicial. Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Vamos a levantar las 3 cadenas que equivalen a la vareta del borde, ¿sí? Más una cadenita extra que va a ser la de separación. Aquí nosotros tenemos nuestro abanico, ¿sí? Nuestro primer diseño. Nosotros recordamos que en este espacio tenemos que formar 3 huequitos. Por lo tanto, el primero lo vamos a tejer en el primer espacio que se nos forma antes de llegar al abanico. Ahí vamos a tejer en ese espacio una vareta. De esa manera ya formamos el primer cuadradito. Una cadena al aire, que es la cadena de separación, y la siguiente la vamos a hacer en el otro espacio del otro lado del abanico. Ahí ya tenemos 2 de los 3 huequitos que tenemos que formar en este diseño. Ahora hacemos una cadena al aire y la próxima la vamos a hacer sobre la vareta. Ahí, ven que ya tenemos los 3 huequitos correspondientes al primer diseño. Ahora nuevamente, cadena al aire, en el primer espacio antes del abanico voy a hacer la vareta, cadena al aire, la otra en el segundo espacio del abanico, cadena al aire y la tercera sobre la vareta que me separa un diseño de otro. 3 para cada diseño, 3 huequitos. Cadena al aire en el espacio previo del abanico, cadena al aire en el segundo espacio del abanico, cadena al aire y la siguiente sobre la vareta que me separa el diseño. Ahora, cadena al aire en el primer huequito del abanico, una, cadena al aire en el espacio siguiente del abanico, 2, cadena al aire y la tercera y última va a ser la vareta del borde, entonces cuento desde abajo 1, 2, 3 y ahí en la tercera cadenita va a estar la tercera. Ahora les muestro cómo volvemos a formar lo mismo que formamos al comienzo, que son los huequitos, ¿sí? 1, 2, 3, el primer diseño, 1, 2, 3, el segundo diseño, 1, 2, 3, el tercer diseño, 1, 2, 3, el cuarto diseño, ¿sí? A partir de acá vamos a repetir la hilera número 2, vamos a repetir después la hilera de abanicos y de nuevo después vamos a repetir la hilera donde el abanico se vuelve a colocar recto para que sigamos repitiendo. Cada diseño se forma con 4 hileras, ¿sí? Una de calado, otra de calado, la del abanico y la hilera número 4 que es donde volvemos a colocar el abanico en forma recta para seguir repitiendo la secuencia de hileras. Esta muestra nos va a permitir saber la cantidad de puntos que vamos a tener que después colocar para hacer un proyecto en grande.
Por ejemplo, yo sé que esta muestra que yo realicé tejida con este algodón que es fino y con aguja número 3, 24 puntos me van a medir aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Bueno, si yo sé que el modelo terminado de ruana mide 90 centímetros y yo sé que 24 me miden 10, simplemente lo que voy a hacer es multiplicar 24 por 9 para llegar a la cantidad de puntos que voy a tener que colocar para esa medida. Ustedes lo van a hacer con el hilado que tengan y el hilado que quieran, ¿sí? Posiblemente si usan un hilado más grueso, 24 puntos le va a medir mucho más, por lo tanto van a ser menos cantidad de puntos los que van a tener que poner. La única sugerencia y que tienen que tener en cuenta es que el número final de puntos que ustedes coloquen tiene que ser múltiplo de 6 para que puedan realizar los diseños sin que les falten o les sobren puntos, ¿sí? El diseño terminado tiene 90 puntos y después tiene 3 vueltitas de varetas de cada lado que ustedes se las pueden dar o no, y eso a mí me sumó 6 centímetros más, por lo tanto mide en total 96 centímetros. Este tipo de prendas, que son prendas de talle único, se pueden adaptar al tamaño que ustedes quieran. Les recomiendo hacer una muestra para poder calcular exactamente la cantidad de puntos, así no les queda ni demasiado grande ni demasiado chica.